¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. El tema que vamos a ver en esta oportunidad está relacionado con un proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República, a través del cual se protege al usuario del servicio de transporte en tramos múltiples. Para hablar sobre este tema que ha generado bastante aceptación de parte del público usuario del servicio de transporte aéreo, toda vez que avisando con 24 horas de anticipación pueden cambiar el titular del pasaje o de repente también usar el mismo pasaje en otra fecha. Para hablar sobre ese tema hemos invitado a Karina Quispe Huancaya. Ella es coordinadora del área legal de ASPEC, que es la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. Y también a Carlos Gutiérrez Laguna, él es gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional. A ambos le damos la más cordial bienvenida aquí a Voz Ciudadana. Gracias. Gracias. Antes de empezar a hablar sobre este importante tema, vamos a ver una breve encuesta a fin de medir cuál es la percepción de la ciudadanía sobre este tema. Adelante. Claro que sí, porque beneficia, ¿no? a los usuarios, así es, claro. Claro, eso por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, le sucedió a mi papá que vive en el extranjero y perdió su vuelo, pues y tuvo que pagar muchísimo más. Muy bien, sí, me parece muy bien. ¿Por qué? Porque, bueno, a perder todo el pasaje perjudica bastante, pues no, claro que dado el momento en que debe ser alguna cosa muy urgente para que pueda perderlo, ¿no? Pero con esta opción ya no se pierde, pues. Claro que estoy de acuerdo, pues, señorita. ¿Por qué? Porque si uno no puede viajar por A o B, le da a otra persona, a un familiar, ¿no? Pero el pasaje no se pierde y beneficia a alguien siempre, ¿no? Claro, estaría muy bien esa medida, porque de todas maneras, a perder todo, me parece muy buena medida. Ojalá que sea viable para todos, ¿no? Para toda la gente, y con eso vamos a cambiar también la imagen, ¿no? Que tienen a veces de las aerolíneas, que a veces se dice que son muy, sí, quizás eso, quizás muy abusivas, ¿no? Sí, muy buena medida, porque los imponderables que uno puede sufrir en el trayecto a veces no están al alcance de uno, por mucho que uno prevea, llega tarde, pues. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, perderías el vuelo, pues. El vuelo y la plata, pues, no sé, no. Sí, es que se pague alguna penalidad para que uno pueda cambiarlo, pues, ¿no? ¿Cambiar sí. de fecha o de usuario? Claro, correcto. Cambiar de fecha de usuario y así ya no pierdes, pues, el dinero que estás invirtiendo para poder viajar, pues. Claro, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto causaría, pues, que en sí no se perjudique la persona, ¿no? Al comprar el pasaje, ¿no? Porque siempre se presenta de repente un caso fortuito que una vez no lo tiene pensado y puede perder, pues, el total valor del pasaje, ¿no? Bien, como hemos podido ver, la mayoría del público está de acuerdo con la adopción de esta importante norma que aún no ha sido promulgada, pero que ha contado con la aprobación del Parlamento Nacional y que se dio el debate inicial en la Comisión de Defensa del Consumidor. En las reuniones que sostuvo este grupo de trabajo parlamentario se recibieron diferentes opiniones, tanto de ASPEC, de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, apoyando esta iniciativa, así como de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, Canatur, que emitió una opinión desfavorable, porque dijo que afectaba las tarifas económicas, también de la Asociación Peruana de Empresas Aéreas, y de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, que manifestó justamente que iba a tener un impacto negativo. ¿Cuáles son las principales objeciones? Vamos a romper un poquito el protocolo antes de empezar con una dama. Vamos a empezar con el gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional. ¿Cuáles son las principales objeciones que ustedes tienen a esta iniciativa legislativa? Bueno, en primer lugar, un poco lo que nosotros hemos acotado es que esta iniciativa vamos a romper lo que es el funcionamiento del mercado. Particularmente estamos hablándonos y centrándonos en lo que es transporte aéreo. ¿Por qué decimos esto? La industria en particular funciona en base a determinadas tarifas, ¿ok? Se ha desarrollado de esa forma desde hace muchos años, y en el mercado un usuario, un consumidor puede encontrar desde tarifas, llamémoslas flexibles, otro nivel son tarifas semi-inflexibles y hasta tarifas, pongámosle esta denominación de inflexibles. ¿Qué quiere decir ello? Que conforme uno va pagando más,
la flexibilidad que va a poder adquirir del producto que va a comprar va a ser mucho mayor. Eso quiere decir que una tarifa mucho más económica evidentemente va a tener muchas más restricciones. Ahora, ¿por qué se hace eso? No es porque la aerolínea en particular, digamos, quisiera trabajarlo y establecer estas son mis normas en este mercado, simplemente porque es parte de cómo funciona esto a nivel mundial. Tema 1, tema 2, el tema de llenar en estos términos el avión, que es lo que le interesa a la aerolínea, porque asiento no volado es asiento perdido. Es un bien que no se va a poder recuperar. Pero no necesariamente, porque en algunas oportunidades también hay gente que está en lista de espera y venden el pasaje. Sí, probablemente que sí, pero no es el 100% de los casos. Acuérdate que hay, así como tú mencionas este caso, también existen situaciones en las cuales hay temporada alta, donde todo va lleno, y temporada baja, donde no necesariamente va a implicar que siempre vas a encontrar los asientos vacíos. Cambian horas de vuelo, mientras más temprano es mucho mejor. Por eso los vuelos nacionales salen bastante temprano porque interesa llegar al destino y regresar en la tarde o en la noche, luego de hacer lo que se tenga que hacer en provincia, ¿no? O viceversa, venir a la capital y regresar a la provincia. Fechas también impactan. Destinos, como ya te comentaba, hay destinos de playa que no necesariamente las temporadas todo el año. Hay destinos como Cusco que eventualmente puede bajar su demanda en épocas de verano, acá en la costa, donde en época de lluvias en la sierra baja la demanda, ¿no? Y así, para redondear, permíteme, tienes una serie de consideraciones que te permiten armar unas determinadas tarifas para determinados mercados, y uno va a ir combinando esas tarifas. Mientras más baratas, vas a tener mayores restricciones. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que uno quiere. Pero, claro, llenar aquellas fechas en las cuales es más complicado poderlas claro, llenar, ¿no? Entendiendo esa posición, pero digamos, el público usuario un poco como que siempre está afectado de alguna manera por la situación, digamos, de restricciones, como bien nos has comentado, en determinados casos de los pasajes que por X razón se podían perder de repente involuntariamente. En ese sentido, no encuentra ningún aspecto negativo, digamos, a esta norma, o digamos, aparte, sé que la posición es, digamos, a favor de la norma, porque también es en beneficio de los usuarios, ¿no? Claro, hay que empezar señalando que estamos hablando de los derechos que tiene el consumidor, los derechos que tiene el usuario. No se le puede restringir a un usuario, un consumidor, por el simple hecho de pagar de más o pagar un precio estándar, a diferencia de pagar el precio en oferta. Porque si hablamos de ese tema en conjunto, estaríamos hablando de discriminación entre consumidores. Los que pagan más tienen mayor beneficio y los que pagan menos tienen menos beneficios y tienen de repente más restricciones. Pero entonces, se podría decir, por ejemplo, en el caso de los pasajes de tarifa turística y los de primera clase, y obvio que los de primera clase que pagan más tienen un poco más de beneficios, más cómodos, otro tipo de asientos, otra comida. No estamos hablando tanto de las particularidades de tener el mejor asiento o la mejor vista, sino el hecho de estamos en una relación de consumo, el precio que se oferta en el mercado es tanto y por lo tanto yo tengo ese dinero y yo, consumidor y usuario, lo compro. Entonces yo también necesito una retribución, que es obviamente el viajar. El cómo viajar en un asiento de cuero o un asiento normal, o no tener una vista al mar, o simplemente viajar detrás del ala del avión, no significa y no implica obviamente que haya una discriminación sobre el tema de que voy a tener menor beneficio por haber comprado un pasaje a menos costo. Entonces aquí el hecho acerca, digamos, de esta promulgación de esta ley que va a salir a favor del consumidor y que va a adicionar este aspecto del derecho que tiene el usuario, digamos, que se le reconozca estos pasajes de ida y vuelta o de servicios múltiples, es importante, porque si yo estoy pagando por el precio de un pasaje, lo mínimo que voy a esperar es que el proveedor del servicio, que la aerolínea, me dé el servicio, aun cuando de repente no pueda hacer uso de el ida, ¿no? Puedo tener cualquier percance, pero yo puedo llegar por otros medios a mi destino. Pero si he comprado de ida y vuelta, entonces tengo derecho también a regresar y poder utilizar el pasaje. Pero lamentablemente hasta la fecha las empresas, las aerolíneas no reconocen. Si tú no viajas, así hayas comprado un pasaje de ida y vuelta y no hayas tomado el servicio de ida, no te reconocen el de vuelta. Eso es lo que quiere, digamos, mejorar
esta ley adicionando, digamos, estos aspectos al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Claro, lo que nos manifestaba justamente el gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional era que se daba precisamente lo que decías en tarifas económicas. Digamos, compras un pasaje de oferta, ¿no?, de ida y vuelta a un precio módico, entonces no tienes este tipo de ventajas que puede tener otro pasaje con tarifa alta. Esta práctica se ha venido dando desde siempre, digamos. ¿De qué manera afectaría? ¿Ya no habrían tarifas económicas aún en temporadas altas? Sí, es lo más probable, ¿no? Pero en temporadas bajas, que la gente lo que pasa no es que viajar. es como mencioné hace un momento, la aerolínea va a tener que buscar cómo compensar aquellas, digamos, temporadas bajas en las cuales no necesariamente tu avión va a ir totalmente lleno o con tarifas. ¿Cuál es en realidad lo que se busca acá? Evidentemente siempre voy a buscar vender mis tarifas más caras, pero no necesariamente va así porque el mercado no te va a dar para eso. Eso es simple y llanamente las condiciones que te impone el mercado. Así como mencionaba hace un momento la señorita Oscarina de ASPEC, en el caso, lo que estamos acá tratando de regular mediante una ley son condiciones de mercado. ¿Okay? No todas las aerolíneas tienen este tipo de prácticas, algunas sí, otras no. Y así como comentábamos en otro momento, el tema de las penalidades, unas las aplican, otras no las aplican. Son condiciones mediante las cuales una aerolínea, si desea, las puede ejecutar o no. Eso le va a servir para diferenciarme del resto y verá si el mercado es receptivo con esa práctica que esta aerolínea tiene o no lo es. Y si no lo es, pues ahí tienen los mecanismos para quejarse si eso el usuario considera que es un abuso, ¿no? ¿Considera que es una intromisión de parte, digamos, del Estado intervenir de alguna manera en el mercado? Sí, claro que sí, y me ciño a lo que dice el propio dictamen, ¿no? Un poco revisando las estadísticas en las cuales el dictamen basa su resolución o la conclusión a la que llega. Estábamos hablando de unas estadísticas para el año 2012 de unos 2.069 pasajeros de quejas en lo que es transporte. De ese transporte estamos hablando aéreo y terrestre. Y ojo que todo esto se está centrando en lo que es aéreo, pero terrestre no estamos diciendo mucho. De esos, a grosso modo, de esos 2.069, la mitad más o menos corresponden a lo que son quejas por un inadecuado servicio en transporte aéreo. Pero de ese universo de 1.000 y pico de quejas, estamos hablando, la mayoría son probablemente quejas por demora en el vuelo, equipaje retrasado, que no llegó, etcétera, ¿no? Si me permites, pero sin embargo también un artículo de la Constitución en lo que se basa este proyecto de ley es que el Estado, el artículo 65 es que el Estado debe defender también a los usuarios y consumidores, ¿no? Claro, estamos hablando que el derecho del consumidor está reconocido por la Constitución. Tomando esto en cuenta, las empresas, las aerolíneas no pueden, digamos, de una manera abusiva, no reconocer el costo, digamos, que el consumidor, digamos, está pagando y al final no recibir el servicio. Está bien, si el consumidor no puede viajar por determinados motivos, entonces según lo que dice el código, porque en el código ya está establecido, tiene derecho a poder transferir, tiene derecho a poder endosar con la debida antelación 24 horas, pero aquí lo que digamos está tratando de adicionar con este proyecto de ley es el tema que se le reconozca también los pasajes ida y vuelta, el pasaje, digamos, en escalas, ¿no? Cuando yo compro para diferentes destinos. O sea, estamos tratando de coberturar también esos derechos que el consumidor tiene, porque finalmente el consumidor está gastando y lo que va a esperar recibir es una retribución, el servicio. ¿Por qué recortarle? Ahora nos está explicando el tema de que esto puede influenciar en un sobrecosto o en un encarecimiento del pasaje. Pero entonces también nosotros podemos trasladar esto y decir, estamos subsidiando, ¿no? O sea, de repente las empresas subsidian el hecho de que el cupo, digamos, no está siendo usado y con esa información puedo yo vender. Estamos hablando aquí de un doble cobro. Entonces es por eso que ese dinero que se ahorran, supongo yo que lo utilizan pues para hacer ofertas o para determinados, digamos, programas que ellos lanzan, ¿no? Digamos, en todo el año y en el cual pues el consumidor pues se va a ver, digamos, beneficiado. Pero ¿por qué subsidiar o por qué, digamos,
encarecer esos pasajes. Yo pienso que eso no tiene motivo de ser. No todos los años, como dicen, son temporadas altas y por lo tanto también va a haber una pérdida de la aerolínea, pero también va a haber una pérdida del consumidor que quiere viajar en temporadas altas y va a tener que comprar, si quiere viajar va a tener que invertir un poco más. Entonces estamos pues a medias, ¿no? Ahí creo que estamos en una balanza, están pesando igual y por lo tanto ambos se benefician o se van a perjudicar en la medida que compren los pasajes o que la aerolínea, digamos, no transporte. En realidad yo pienso que hay aquí, se ha venido dando mayores beneficios económicos a las aerolíneas porque ellos revenden los pasajes que los consumidores, digamos, no usan, ¿no? Bueno, vamos a continuar con este debate luego de una breve pausa. Nosotros regresamos con más aquí en Voz Ciudadana. No se muevan. Estamos viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Presupuesto General de la República 2013. Más de 190 millones de nuevos soles para las obras civiles y electromecánicas del sistema del tren eléctrico Línea 1, Tramo 2, Avenida Grao, San Juan del Lurigancho. Más de 50 millones de nuevos soles para el mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta del Callao. Más de 7 millones y medio de nuevos soles para la ampliación de la electrificación rural de los distritos de Jaén en Cajamarca. Congreso de la República. Con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Porque queremos que nuestra tierra pueda crecer mejor. Tú me elegiste para el Congreso y yo cumplo con trabajar. Porque anhelamos un nuevo día para nuestro país. Todos unidos sin excluirnos vamos a trabajar. Juntos hacemos el Congreso. Gratis. Visita el Museo del Congreso y de la Inquisición todos los días de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. No dejes de ver las salas de audiencias y del secreto de la Inquisición, el pasaje secreto, la Cámara de Tormentos y todo lo que fue dicho tribunal durante la colonia. También visita las salas donde funcionó la Cámara de Senadores del Congreso de la República. Aprende la historia del poder legislativo peruano y su importancia para el sistema democrático como garante de la libertad y los derechos ciudadanos. Coordina tus visitas familiares o ven con tus amigos, compañeros de colegio, universidad o trabajo. Llámanos al teléfono 311-7777, anexo 5160 o escríbenos a museo@congreso.gov.pe. Te esperamos. Congreso de la República. Con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Estamos viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca de un proyecto de ley aprobado en el Congreso de la República referido a la protección del usuario del servicio de transporte aéreo en tramos múltiples. Estábamos conversando en el primer bloque precisamente con Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, y también Karina Quispe, coordinadora legal de ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores. Bueno, acá tenemos dos opiniones, una a favor y una en contra, ¿no? Digamos, presentando las dos alternativas. Sin embargo, ¿considera que habría posibilidad de mejorar y perfeccionar esta propuesta o simplemente habría que archivarla? Bueno, nuestra opinión es que esta propuesta debería ser archivada, ¿no? Y un poco retomando lo que se comentó en el bloque anterior, el hecho de generalizar creo que no es lo correcto, ¿no? Porque por una parte, había mencionado el tema de las estadísticas, porque precisamente eso es lo que debería más o menos guiarnos respecto a si es que existe o no existe una práctica que se denomina abusiva o no. Habíamos hablado de que más o menos son unas 1000 quejas en el año 2012 sobre un universo de más o menos 7 millones de vuelos que se dieron en ese año. 0.000
pico por ciento respecto de quejas sobre este servicio de transporte aéreo. Ahora, y de eso, ¿cuánto correspondería precisamente a lo que se quiere regular aquí? Yo creo que finalmente todo esto pasa por una cuestión y una opción que es información. Información que el consumidor debe tener a su alcance para saber que si va a comprar una tarifa de, por decir, $99, sabe que va a comprar con determinadas restricciones. Si vas a comprar con una tarifa de $500, vas a tener la mayor flexibilidad del mundo y poder cambiar las fechas, el destino, etc. Pero una pregunta, ¿por qué en esos casos la línea aérea en las tarifas altas no se vería perjudicado si al final es lo mismo? No necesariamente, porque tienen su mayor ingreso acá. Claro, o sea, la tarifas, tú no puedes poner un rasero de igual $100 para mis 100 asientos que yo tengo. Eso es imposible. No cubriría los costos. No puedes cubrir los costos. De hecho, a nivel internacional, por lo general, las tarifas que te cubren los costos de los vuelos son las tarifas business. Esas son las que se buscan vender porque son las más caras. Esas son las que te permiten, a su vez, tener tarifas económicas. Y aunque la palabra no sería subvención, pero sí, en buena cuenta te estás jugando, es un concepto que se conoce como yield management a nivel internacional, que es jugar con el tema de las tarifas. Sí, lo entiendo, pero digamos, ¿hasta qué punto los perjudicaría si, en el caso de las tarifas, si al final estos casos son eventualidades? No creo que sea pues la generalidad, ¿no? Una estadística alta, digamos, ¿no? Bueno, perdona, respondiendo a la pregunta. Tampoco piden pues que se pierda, sino ni que devuelvan la plata, sino cambio de fecha o el tema del ahorro. Bueno, el cambio de fecha ya está, digamos, regulado, ya está vigente. Pero claro, sujeto a una penalidad, ¿no? En algunos casos sí, claro, depende del nivel tarifario que uno adquiere. Por lo general, vuelvo a repetir, si uno compra una tarifa $99 ida y vuelta, quitándole la opción a la aerolínea que pueda vender esa misma tarifa, ese mismo asiento, sí, a ver, reformulo. A otro precio. A otro precio porque puede estar más cerca de la fecha de vuelo. Si yo lo compro con 3, 4, 5, 6 meses de anticipación, por lo general compro tarifas baratas. Pero yo varias veces me he metido a internet y igualito están altas las tarifas. Bueno, depende por más del destino que quiera también, sacarlo medio año de anticipación. Pero sí uno puede encontrar tarifas baratas. Entonces, mientras más cerca está, la regla general no siempre va a ser así, pero la regla es que vas a tener tarifas más caras. ¿Por qué? Porque está muy poca previsión. Si yo lo vendía a 99 y no tengo la posibilidad de poder vender eso para poder recuperar en algo ese costo que, como repito, sí, se tendría que compensar. En el caso de ASPEC, a ver, ¿cuál sería la posición? ¿Ustedes no piensan que también esto puede generar cierta informalidad de que un tercero adquiera estos pasajes y luego los revenda también? Podría existir esa posibilidad, pero aquí va el hecho de el consumidor, si bien es cierto, tiene que estar informado, pero también debe saber hacer uso, digamos, de este tipo, digamos, de facilidades que le pueda brindar la aerolínea, como es el hecho de, obviamente, ante una emergencia, ante una urgencia, no puedo viajar y por lo tanto yo comunico con antelación. Ahora, esto también puede ser tomado de mala manera por un consumidor que quiera aprovecharse o que quiera revender. Obviamente hay la posibilidad, se puede dar, pero con esto la finalidad obviamente se va hacia un ámbito general, digamos, a los derechos de todos los consumidores y no de un sector en particular, ¿no? Obviamente lo general sería que los consumidores estén beneficiados de acuerdo, digamos, a esta facilidad que van a tener las aerolíneas de poder de endosar el pasaje, de poder cambiarlo, trasladar las fechas. Simplemente es ¿Pero eso. quién controlaría eso? Si se desborda, digamos, hay un descontrol en ese sentido. O que la gente se relaje y cambie las fechas, digamos, en temporada, claro, en temporada alta o algo así. Bueno, por el hecho ya de pagar un pasaje aéreo, que el costo es diferente al pagar, digamos, un boleto terrestre, uno ya obviamente con mayor seguridad o con mayor importancia va a tomar el hecho de poder hacer, digamos, un endose o poder cambiar la fecha. O sea, estamos aquí hablando del precio de este servicio. Es caro, es alto. Entonces, obviamente yo no voy a jugar y voy a decir, bueno, le quiero sacar la vuelta a la ley y simplemente ahora pues no me da la gana de viajar y por lo tanto lo voy a traspasar o lo voy a revender. O sea, no pienso que el consumidor, digamos, es una persona que, digamos, va a estar,
sorteando, digamos, el hecho de poder, no sé, cambiar a factores ya que no sean netamente urgentes o de emergencia. O sea, estamos hablando de un servicio que sí tiene un costo y uno lo va a pensar antes de comprar el pasaje. No es como comprar, no sé, pues una lata de atún, una lata de leche que lo puedo cambiar, ¿no? No son suficientes las ofertas, entonces, que hay en el mercado, digamos, que es todo incluido. No, mira, yo pienso que estamos en un libre mercado, las aerolíneas son libres de poner los precios que ellos, digamos, más les convenga, y por lo tanto, si ya están en el mercado y el consumidor tiene para pagar, obviamente va a hacer uso de ello. Pero eso no quita, obviamente, alguna externalidad que pueda tener el consumidor de poder ser efectivo, ¿no?, ese servicio. Entonces, en ese caso, la aerolínea ya cobró. Y por lo tanto, como estamos en un libre mercado y, digamos, no se ha usado ese ticket aéreo, lo puede vender. Si obviamente cayó en una fecha alta, obviamente estamos en un libre mercado y puede, digamos, hacer un sobrecosto o vender el precio a mayor, a mayor valor. Y ahí no hay una pérdida. En todo caso, sería la pérdida para el consumidor, que va a tener que pagar una penalidad. Eso ya es otro mundo, ¿no? Claro, eso es en el caso de las temporadas altas, pero como nos manifestaba también en las temporadas bajas, digamos, habría que buscar la forma de compensar. Sin embargo, esta norma se rige básicamente al tema del servicio de transporte en los tramos múltiples. ¿A cuántos nos referimos, por ejemplo, a nivel nacional? Pues no hay mucho de lo cual ejemplos de que podamos tener a la mano. De hecho, tienes tramos entre Lima, Cusco, Puerto Maldonado, Lima, Cusco, Arequipa, o Lima, Arequipa, Cusco, Juliaca, también pueden hacer ese tipo de triangulaciones. Y hacia el norte me parece que todavía no hay alguna conexión directa entre Lima, Chiclayo y Iquitos, no hay. Básicamente se centra en la zona sur del país, ¿no? Y eso es a lo que nos estamos refiriendo. Todavía falta mucho para desarrollar lo que es el tema de transporte regional dentro del país, y un poco retomando lo que se mencionó hace un momento. El hecho de que las tarifas, digamos, hay esa percepción de que son caras. Sí, eventualmente puedes encontrar tarifas caras por la cercanía a la fecha que uno quiere volar. Pero lo cierto y lo real es que las tasas de crecimiento en los últimos años están sobre 2 dígitos. De hecho, el año pasado, en 2011 versus 2012, el tráfico nacional ha crecido en el orden del 18%, si mal no recuerdo. Y esas son las tasas que estamos generando. Tráfico aéreo nacional. Tienes tráfico terrestre nacional, estás alrededor de 70 millones de pasajeros. Nacional estamos 8 millones, 9 quizás este año estemos cerrando. Digamos, el crecimiento, el techo para crecer es bastante alto. Se compite porque es caro eventualmente, porque el pasaje aéreo sí paga IGB, a diferencia del terrestre que no paga el IGB, hay un 18%. Pero ¿y cómo es, por ejemplo, en Europa? Los vuelos internos a veces te pueden costar 100 euros, como de repente te cuestan 10. Sí, claro, pero ahí hay que sumar las tasas extra por llevar equipaje, si quieres comer algo, si quieres escoger un asiento, si quieres chequearte yo quiero chequear online. Bueno, pero si no usas ninguno de esos, te sale efectivamente un súper ofertón. Es que es difícil que viajes, o sea, hasta por los equipajes de más no te pueden cobrar. De hecho, hace poco también estuvimos conversando por el tema de por qué acá la idea de establecer unas aerolíneas low cost, que se denominan. Es diferente la realidad europea que la realidad peruana. Acá no tenemos aeropuertos alternos para empezar. O sea, si quieres volar, vuelas a Lima. Y Lima, por la propia concesión del aeropuerto, bueno, pero apuntamos en un futuro de repente a eso, ¿no? Sería lo ideal, claro. Sería lo ideal, pero todavía falta desarrollar. Entonces, un poco, para redondear la idea es, terrestre, por una parte, tiene ciertas ventajas. No paga IGB, tiene devolución del impuesto selectivo del consumo en los combustibles, cosa que no tienes en aéreo, ¿no? Finalmente, ¿qué se requeriría, qué requieren las líneas aéreas para bajar las tarifas? Aparte de las temporadas bajas, ¿qué tipo de incentivos? Bueno, brevemente. Es muy difícil decirlo en dos palabras, ¿no? O sea, no es una cuestión de una varita mágica, y acá evidentemente es mayor crecimiento de mercado, mayor competencia, mientras mayor competencia vas a tener, necesitamos que vengan más líneas aéreas. Y que se desarrollen las que ya tenemos. Sí. De hecho, tienes por una parte LAN, tienes TACA, que está creciendo cifras impresionantes en lo que es tráfico local. Tienes LS Perú, que también tiene una cifra del 200 o 300% del año pasado. Su crecimiento ha sido exponencial. Star Perú también, y otras más que no las he... Me imagino que ASPEC está ya a la expectativa de que se promulgue de una vez esta norma y tal cual, no tiene ninguna objeción al respecto.
No, en realidad sí, bueno, estamos conformes, ¿no? Porque creo que esto es lo que faltaba para poder garantizar al consumidor la protección de su derecho, sobre todo porque tiene derecho a recibir. También se ha mostrado a favor de eso. Sí, tengo entendido que también están a favor porque estamos hablando aquí de una relación de consumo que tiene que efectivizarse. Si yo compro, adquiero un producto o un servicio, obviamente necesita este proveedor retribuirme el servicio. Si desconoce en el caso de los tickets aéreos, no endosarme, no transferir las fechas, entonces no se está llevando a cabo una relación de consumo efectivo y por lo tanto está transgrediendo y está vulnerando su derecho. Bueno, yo les agradezco a ambos su participación aquí en el programa. Hemos expuesto las dos posiciones y bastante ilustrativo, por supuesto. Y vamos a ver, estaremos a la expectativa de los resultados y, por supuesto, del futuro reglamento de esta importante norma. Nosotros estaremos acompañándonos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.